Shalom Alejen, hermanos, reciban un cordial saludo de parte del Rincón de la Palabra. Hoy quiero compartir con ustedes el tema de lo que es la voluntad. Pero antes de entrar al tema, vamos a analizar un término, y el término es grandeza. Según la grandeza, el diccionario la define como una cualidad de una cosa o persona que es grande en importancia, tamaño, intensidad o bondad. En otra definición dice que es un estado de superioridad que afecta a una persona o a un objeto en un determinado lugar o área. Entonces, esta grandeza, vamos a imaginar a nosotros qué es lo que deslumbra al ser humano. Si nosotros vemos grandes proporciones de terreno, vemos gente muy acaudalada, que tiene riquezas materiales en abundancia, eso lo podemos determinar como grandeza. Pues bien, no hace mucho andábamos nosotros paseando en una finca cafetalera y admirábamos nosotros la grandeza, porque las fincas de café tienen extensas proporciones de terreno, precisamente para la producción del producto. Y en eso que íbamos nosotros escuchando, las personas que andaban con nosotros, muchos admiraban esa grandeza. Veíamos el montón de tierra, eran más de 120 hectáreas. Por otro lado, la infraestructura del lugar, como tenían las construcciones, tenía un centro de convenciones y muchas cosas que deslumbran a las personas. Más bien, yo veía eso, pero a mí me cautivó más la grandeza del paisaje. Era una finca al pie del volcán Poás y era una zona muy linda, muy preciosa. Entonces, mientras tal vez otros admiraban el poderío económico de los dueños de esa finca, yo admiraba lo que era la grandeza de Dios en cuanto a su creación. Y aquí llegó una palabra a mi mente y se las quiero compartir. Se encuentra en Mateo 4, del 8 al 11, que dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoraras. Ahora bien, estamos nosotros ante el pasaje bíblico de las tentaciones de Jesús. Satanás tienta a Jesús en tres áreas diferentes después de que Jesús hubo ayunado durante 40 días y 40 noches en el evento que se dio posterior a su bautismo. Entonces, aquí estamos analizando nosotros la voluntad del hombre con respecto a las posesiones materiales. Satanás quiso llegarle a Jesús primero por su debilidad humana, en cuanto a que la palabra dice que después de 40 días y 40 noches Jesús sintió hambre. Entonces trató de entrarle por ese lado. Como no pudo, entonces trató de entrarle por el lado de las posesiones materiales. Le mostró la grandeza de los reinos. Y la palabra se las voy a retomar una parte pequeña donde dice que lo llevó a un lugar alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Entonces lo que le estaba mostrando no eran 4 techos, 3 edificios, ahí no era algo glorioso. Pues la misma palabra lo determina eso, y la gloria de ellos. Lo que le estaba mostrando podía cambiar la voluntad de una persona. Recordemos que en este momento estamos frente a la figura de Jesús, Dios hombre, con todas las debilidades del hombre, a excepción del pecado. Y esta artimaña del enemigo para tratar de hacer cambiar la voluntad de Jesús se centra en su condición humana. Yo pregunto, si a más de uno de nosotros nos hubieran ofrecido lo mismo, quién sabe cómo hubiéramos reaccionado ante la majestuosidad de lo que Satanás en este momento podría estarle enseñando a Jesús. Pues bien, antes de esta posición,
o antes de seguir un poco más en el tema, recordemos una cosa. Antes, cuando existía solo Dios, existía solo la voluntad de Dios. Se hacía todo, pues estaba solo Él. Ahora bien, cuando Él crea a sus ángeles, los ángeles están sometidos a la voluntad de Dios. Ahí no hay ningún problema, porque la voluntad de ellos estaba alineada a la voluntad del Todopoderoso. Y aunque ya había creación de Dios, esta estaba sometida a su voluntad, precisamente una única voluntad. Pero luego sucedió algo en el reino de los cielos que cambió todo. Esto la Biblia poéticamente lo describe como un ángel que se levantó en contra de Dios, creando una segunda voluntad. Ya no era únicamente lo que Dios quería y lo que Dios decía, sino ya había una segunda voluntad que quería algo diferente a lo que Dios estaba dictando que es. Si nosotros volvemos al pasaje ese de Mateo, vemos como dice, Satanás quiere cambiar la voluntad de Yahshua. Él quiere que primero Él haga una obra milagrosa cambiando piedras por pan. Después quiere que lo adore ofreciéndole riquezas materiales. Y por último, quiere que él desvirtúe su identidad como hijo de Dios, tentando al propio Padre, ¿verdad? Arrójate del techo del templo y él mandará a sus ángeles para que no te suceda nada. Está tentando al Señor a que haga algo obligado solo por satisfacer esa voluntad que el enemigo quiere establecer en este momento. Él quiere cambiarlo. En Isaías 14, del 13 al 14, nos hace una descripción la palabra de lo que es Satanás. Dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el trono del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Entonces vemos nosotros lo que en el corazón de Luzbel, Lucifer, Satanás, ya había pensado hacer y ser como Dios. Nosotros estamos llamados a imitar y hacer como Dios, pero no buscando la posición de Dios, sino en sus cualidades, que ahorita las vamos a ver. Entonces lo que llenó de soberbia a este ángel caído, eso es lo que él ahora quiere transmitirnos a nosotros, hacer que cambiemos nosotros nuestra voluntad por esa sed de poder, esa sed de gloria, esa potestad. Y eso es lo que hoy día tiene a este mundo totalmente vueltos unos contra otros. Por la sed de poder, a la gente ya no le importa matar, no le importa hacer sufrir a los demás, hacerlos pasar necesidades, siempre y cuando sus necesidades y sus ambiciones sean cumplidas, en contra del daño que pueda estar haciéndole al prójimo. El enemigo quiere hacernos como él. ¿Por qué? Recordemos lo que dice la palabra en Génesis 1:26. Cuando el Todopoderoso dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Nuestro Dios nos creó con dos similitudes a él, imagen y semejanza. Eso es lo que Satanás quiere. Él quiere ahora hacer suya la palabra de la creación para que nosotros seamos semejantes a Satanás, pero con la debilidad del hombre, no con la fortaleza del espíritu. Entonces, según el modelo del creador, que seamos hechos a la imagen de Dios, eso quiere decir que físicamente nos vamos a parecer a Dios. No. Eso quiere decir que la imagen tiene que ver con las capacidades que tiene Dios, como que razón, pensamiento, personalidad, intelecto, capacidad de relacionarse, ver, escuchar,
hablar y comunicarse. Cuando Él nos da a nosotros estas capacidades, es para que nosotros a un nivel y un contexto espiritual tengamos la capacidad de ver ¿qué? De ver solo lo bueno, de escuchar que su palabra, que es la que nos nutre y nos edifica, hablar que su palabra, comunicar que, comunicar el mensaje. Bajo estas cualidades, estas capacidades, entonces es que Él nos ha hecho a su imagen. Y también la capacidad creativa de Dios, de hacer proyectos, de utilizar la palabra viva y eficaz para hacer todo lo que es bueno. Eso está escrito. Que nosotros hagamos todo lo que es bueno. Ahora bien, lo que tiene que ver la semejanza es un corazón conforme o con la forma de Él. Y este corazón es la semejanza que tiene que ver con las cualidades morales como el amor, misericordia, justicia, santidad, verdad y todas las cosas relacionadas con el Espíritu. Como ustedes las conocen, Gálatas 5, 22 al 23, amor, fe, templanza, paciencia, benignidad, bondad. Y dentro de estas hay una incluida que es la templanza, es el dominio propio. Vean ustedes que si ya Dios nos está dando a nosotros esa semejanza con esa cualidad moral de que nosotros tengamos dominio propio, es porque nosotros tenemos un atributo ya más en nuestra vida, y es la capacidad de decidir. Entre esos dones que se nos estaba dando es la libertad de actuar, de decidir por nosotros mismos, y este libre albedrío es el que va a guiar a nuestra voluntad. Y eso es precisamente lo que Satanás quiere cambiar, y es el atributo del Padre que Él no quiere que nosotros tengamos. Si también nosotros vemos la palabra que está escrita en Mateo 22, 35 al 37, dice: y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Vean qué interesante la respuesta. Este es el primer mandamiento de la ley, el que fue dado al pueblo de Israel en el monte Sinaí, en manos de Moisés. Pero vea lo que él responde y pongamos la atención a este mandamiento. Dice: amarás, no dice adorarás al Señor tu Dios. Ve qué interesante. Eso es lo que Satanás quiere, que nosotros le adoremos a Él, porque eso es lo que Él busca precisamente. Jesús dice que amemos a Dios, no que le adoremos, porque de momento yo puedo llegar y adorarlo a Él y después ya me canso y ya no lo adoro. Mientras que si yo lo amo a Él, yo no me voy a cansar de adorarlo. Y podemos ver la palabra que se encuentra en 1 Juan 4, 16, 21, donde nos dice: Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios, y Dios permanecerá en él. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Entonces, en esta correlación de amor, en el cual nosotros estamos devolviendo lo que nosotros hemos recibido, esa es la enseñanza que Él quiere darnos. ¿Qué quiere enseñarnos? ¿Qué quiere darnos? Que lo enseñemos, que aprendamos a amarlo por lo que es Él. El ser humano, por naturaleza podríamos decir, está acostumbrado a buscar de Dios en sus necesidades. Cuando ocupa algo, cuando necesita que Dios lo salve de algo. Y no debe ser así. Nosotros debemos amarle a Él solo por el hecho de ser Él, nuestro Dios, nuestro Creador. Y las circunstancias en nuestra vida no deben privarnos de ese amor. Nosotros tenemos que entender y saber que lo que nosotros le estamos devolviendo es lo que Él ya nos ha dado. Entonces, Él nos pide que lo amemos al Padre, no que lo adoremos. Porque una vez que nosotros hemos aprendido a amarlo, vamos a aprender a adorarlo. Y aquí nosotros podemos ver las dos caras de la moneda. Primero, Dios no nos pide que lo adoremos, Él nos pide que lo amemos. Dice, y cuando nosotros le amamos,
esto es de una forma libre, gratuita, voluntaria. Eso es mi voluntad haciendo. Recordemos que amar no es un sentimiento, amar es una decisión. Y cuando yo tomo esa decisión, yo estoy guiando mi vida, estoy sometiendo, como es el espíritu, ese fruto del espíritu, de la templanza, el dominio propio, que yo le estoy diciendo a esta carne que ella no va a amar lo que el mundo me está dando, que es lo que Satanás me está ofreciendo, versus lo que Dios me dice que yo debo hacer para alcanzar su reino y vivir eternamente con él. Entonces, son dos caminos muy difíciles de seguir, pero no son tan difíciles de discernir. En cambio, Satanás lo que nos pide es que lo adoremos, y a cambio de eso nos da algo. Primero le dijo, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Después le dijo, te daré todo esto si me adoras. Y después, ¿me entiendes? Él busca una retribución por lo que nos va a dar. Y lógicamente lo que nos va a dar tiene un tiempo y es finito. En cambio, lo que Dios nos da es eterno. Desde la creación, el enemigo siempre ha querido cambiar esta voluntad. Y lo logró desde el jardín del Edén, cuando en Génesis 3, del 4 al 5, la palabra nos dice que él llegó donde Eva y le dijo, no morirás, cuando le ofreció el fruto. Si tú comes del fruto, no morirás, sino que sabe Dios que el día que comieres de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Con este seréis como Dios, le está cambiando la voluntad a Eva, que posteriormente ella le iba a cambiar la voluntad a Adán. ¿Cuál voluntad? La voluntad del Padre, en el cual le dijeron, no comeréis del árbol. Entonces era una orden. Había que establecer obediencia en lo que nos estaban diciendo. Aunque el fruto, dice la palabra, que era codiciable a la vista, yo tenía por templanza, por dominio propio, decirle al fruto, no, porque es orden de mi Dios que no te coma. Entonces yo someto a voluntad lo que Dios quiere que yo haga. Y él le muestro mi amor a él obedeciendo lo que es su mandamiento. Así que él quiere cambiar la voluntad del Padre por la nuestra. Que nosotros hagamos lo que queramos, que hagamos lo que nos dé la gana, que hagamos lo que no está dispuesto por el Padre para nuestra salvación. Y al caer en desobediencia caemos en pecado, y al caer en pecado, lógicamente caemos en muerte. Estableciendo esa segunda voluntad, que precisamente fue lo que hizo que lo arrojaran del cielo a la tierra, que fuera tirado. Ser humildes es someternos a la voluntad de Dios. Someterse a Dios es resistir a Satanás y no hacerle caso a sus artimañas. Y si nos resistimos, el enemigo huirá. Una vez que Satanás tentó 3 veces a Jesús y Jesús le respondió con el escrito está, Jesús le estaba demostrando de que hay una voluntad propia que él no quería hacer, porque tenía que ir ligada a la voluntad del Padre. Y Dios hoy nos está pidiendo a nosotros que nuestra voluntad vaya en comunión con lo que el Padre pide de nosotros. O sea, mi voluntad va a ser la voluntad del Padre. Me privo yo de ese libre albedrío que Él me ha dado en consecución de no pecar, en consecución de seguir los buenos pasos, en consecución de seguir el ejemplo de Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, para llegar a cumplir la voluntad de Él, que es que algún día estemos en su reino celestial. Se te ama en el amor de Cristo.